transforma tu verdad con tu gracia. Durante las semanas pasadas hemos estado aprendiendo acerca de llaves. ¿Acerca de qué? De llaves. Y esas llaves son llaves para caminar en el reino de Dios, para caminar en lo sobrenatural. Mi cuñado Álvaro por 2 semanas nos estuvo enseñando acerca de esas llaves y del poder que tienen esas llaves. La semana pasada mi esposa nos ayudó y nos enseñó a poner en práctica una de las llaves más poderosas, que es la llave de la oración, que es la llave de la oración. Pero existe algo que se llama la antillave. ¿Cómo se llama? La antillave. A los que nos gusta las luchas, o los que saben un poco de lucha grecorromana o ese tipo de cosas, saben que para cada llave hay una contrallave, ¿no? Pero en esta ocasión yo decidí llamarle la antillave, ¿sale? Entonces, la antillave no es más que aquello que contrarresta el poder de la llave, que a veces no nos damos cuenta que tenemos las llaves, pero que las antillaves las estamos provocando nosotros mismos y entramos en un autosabotaje espiritual, Y entonces es cuando llegan a tu mente los pensamientos: no puedo, Dios no me escucha, no lo estoy haciendo bien, no estoy lo suficientemente bien delante de Dios, por eso Dios no me habla, no me escucha, ¿verdad? Y conocer esto es de verdad, muy, muy importante. Porque existe algo que los expertos y en el humanismo, en las corrientes humanistas, algunas personas o algunos autores lo llaman el síndrome del impostor. Y eso no es más que creer algo que tú no eres y abrazarlo como algo que tú sí eres, pero en realidad no lo eres. Tú y yo tenemos las llaves, pero a veces nos conducimos en esta vida y especialmente en nuestra vida cristiana como si no tuviéramos esas llaves. ¿O cuántos de ustedes llegan a su casa con las llaves y se quedan nada más así, pensando: puerta, ábrete, puerta, ábrete? O como el chiste, ¿no? Que está la persona así y pasa una persona y le dices con los dientes para arriba y le hace. Porque no sabemos a veces usar las llaves, pero gracias a Dios hemos estado aprendiendo a usar las llaves. Pero hoy yo quiero alertarte, compartir contigo algo que durante mucho tiempo yo he estado tratando de luchar en mi vida con esto, de no autosabotearte y de no decir: tengo las llaves, pero no las quiero usar. Porque yo sé que si uso las llaves, eso va a implicar más compromiso con el Señor. Eso va a implicar que yo vaya más profundo con Él. Eso va a implicar que yo tenga que dejar ciertas cosas. Eso va a implicar que deje cosas que me agradan y que me gustan. Eso va a implicar que yo tenga que orar más, que tenga que ir más profundo en el estudio de su palabra, pero más alto en búsqueda de su presencia. Y a veces por eso nos autosaboteamos. Y lo principal, amado, el primer paso para que tú y yo empecemos a dejar que la antillave empiece a actuar en nuestra vida, es lo que dice la Biblia en Salmos capítulo 95, versículos 8 y 9. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Amado, lo primero que tú y yo tenemos que revisar en nuestro corazón es si está duro, si hay dureza en nuestro corazón. La dureza en nuestro corazón viene por... ¿Me puedes dejar el versículo 9, por favor? La dureza en nuestro corazón viene porque tratamos de probar a Dios. Escúchame. No quiero que se malentienda lo que estoy diciendo o lo que voy a decir. Yo he sido una de esas personas que de alguna manera le he pedido señales a Dios. Y muchas veces yo digo: Señor, de verdad, si es tu voluntad y tú quieres que yo haga esto, quiero que suceda esto, como una señal.
Escúchame, no como un capricho de quiero que... No, no. Señor, si pasa esto, yo voy a entender que tú me estás cerrando la puerta. Pero si pasa esto otro, yo voy a entender que tú quieres que yo avance. ¿Sí? No estoy hablando de ese tipo de prueba o de ese tipo de señales. Estoy hablando de una prueba en la cual tú y yo, con arrogancia en nuestro corazón, decimos, Señor, a ver. Y esa prueba implica que en tu corazón o en mi corazón haya arrogancia. Y la arrogancia endurece el corazón. La arrogancia endurece el corazón. Entonces dice ahí, no endurezcan sus corazones, lo voy a parafrasear, como en Meriba. ¿Qué era eso de Meriba? Meriba era una parte del desierto donde ellos estuvieron y donde ellos decidieron poner a prueba a Dios. Y dice el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, aún habiendo visto mis obras. ¿Cuántos aquí hemos visto que Dios ha hecho algo a nuestro favor? Pequeño, grande, maravilloso, milagroso, majestuoso, no importa. Pero hemos visto que Dios obra y actúa en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, a veces nos pasa lo que les pasó ahí. Y ellos, estando en el desierto, tentaron a Dios, probaron a Dios. Y a veces tú y yo estamos inmersos en un desierto. Gracias. Y aún así, en lugar de mirar hacia un lado y decir, wow, Señor, todas estas cosas que tú has hecho por mí, no me cabe la menor duda que tú vas a seguir ayudándome y sacándome adelante en esta situación. Y empezamos a dar lugar a la prueba. Y empezamos a pensar, Señor, ¿será? No, Señor, tú tienes que hacerlo, pero hazlo así. Cuando mi cuñado nos enseñaba acerca de las llaves, decía, es que nosotros le ponemos los requisitos a Dios. Y no hay un error más grande que ponerle los requisitos a Dios. Por eso tú y yo tenemos que estar cuidados y hacer siempre un análisis en nuestra vida. Mirarnos al espejo, someternos al espejo de la palabra y decirle, Señor, ¿hay algo de duda y arrogancia en mi corazón? ¿Hay algo, Señor, de duda en mi vida? Porque el corazón duro es el primer paso para que la antillave empiece a funcionar. ¿Me explico? Tú tienes, vamos a hablar para no hacernos muchas bolas o para no extendernos mucho, vamos a hablar solo de la llave de la oración, que es la que usamos la semana pasada, la que aprendimos. Tú tienes la llave de la oración y entonces tú sabes que la oración es una de las llaves más poderosas que Dios puso para la vida cristiana. Pero entonces empiezas a querer orar y empiezas a orar y entonces no empiezan a suceder las cosas como tú quieres que sucedan y empiezas también a entender que, híjole, no tengo tiempo para orar, ¿verdad? Y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y esa es una realidad que todos estamos demasiado ocupados para apartar tiempos, empezando por el que les habla. A mí la verdad me cuesta mucho trabajo apartar tiempo para orar. Y los tiempos donde yo más oro o donde mejor oro, aunque se rían, son dos. Uno es en la regadera y otro es cuando voy manejando. Si me voy a trasladar de un lado a otro, en ese tiempo voy, Señor, ayúdame. ¿Quieres tú que haga esto? ¿Quieres tú que haga lo otro? Como nos enseñó mi cuñado. ¿Eres tú, Señor, el que me está diciendo esto, el que me está haciendo lo otro? ¿Me explico? Porque yo sé que si piso mi oficina o muchos de ustedes pisan su trabajo, en ese momento ya no tenemos mucho tiempo para dedicarle al Señor. Pero lo interesante y lo importante es que tú y yo podamos apartar un tiempo especial y específico. Ya nos lo han enseñado. Y si a lo mejor tú dices, hijo, a mí no me han enseñado eso, pues vente los miércoles, porque estamos hablando un taller sobre la oración súper, súper interesante. Pero bueno, el corazón duro es el primer paso. El corazón duro es cuando tú soltaste la llave y agarraste la llave. Recuerda que toda tesis tiene su antitesis. Toda llave tiene su contrallave. Yo decidí llamarle antillave para que se les grabe un poquito más, para que se nos grabe un poquito más en nuestro corazón. Y esto provoca
El corazón duro, amado, provoca incredulidad. ¿Provoca qué? Incredulidad. Entonces a veces tú y yo decimos, pero es que ¿por qué siento que Dios no está respondiendo? ¿Por qué no está sucediendo lo que yo espero? Si yo tengo fe, oro y paso tiempo, vengo a la congregación, leo la Biblia, ¿por qué no sucede? Porque tal vez has endurecido tu corazón. Y al endurecer tu corazón, invariablemente, voy a usar una palabra dominguera, intrínsecamente. ¿Saben qué significa intrínsecamente? Que viene adherido, que no lo puedes quitar. Intrínsecamente viene la incredulidad. Y el libro de Hebreos nos advierte sobre esto. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Dice, y fíjate bien cómo dice el versículo 7. Porque no es algo que digo yo. No es algo que dijo el autor de Hebreos. No es algo que mismo Jesús dijo. ¿Sí? Como dice él, como dice el Espíritu Santo. Es algo que viene directamente del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios a tu vida y a mi vida. Fíjate qué importante es esto. Qué tan importante es que no lo dijo un ser humano. No lo dijo ni el mismo Cristo Jesús. Lo dijo el Espíritu Santo. Si ustedes escuchan hoy su voz, la voz del Espíritu Santo, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Está hablando de lo primero que leímos en los Salmos. Y eso tú lo puedes encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 17. Ahí tú puedes encontrar esa historia donde ellos prueban a Dios. Éxodo 17. Y dice, versículo 9, ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras por 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se extravía y no han reconocido mis caminos. Entonces, airado, juré contra ellos, juré diciendo, jamás entrarán en mi reposo. ¿Te das cuenta qué importante es que tú y yo estemos atentos a no endurecer nuestro corazón? La Biblia, en muchas ocasiones, cuando habla de corazón, y disertábamos esto hace unos días, cuando habla de corazón, en la familia lo estábamos platicando, cuando habla de corazón se refiere al espíritu del ser humano. Entonces tú te puedes imaginar que no solo estás endureciendo tu corazón, estás endureciendo tu espíritu. Estás endureciendo tu espíritu y entonces por eso no puedes escuchar. Por eso aunque Dios te quiere hablar, tú no escuchas. Por eso aunque Dios quiere actuar, tú no lo ves. Por eso aunque Dios te quiere abrazar, tú no lo sientes. Porque tienes un corazón duro. ¿Cuántas veces alguno de nosotros hemos querido abrazar a una persona y esa persona se pone como estatua de marfil, 1, 2 y 3 así? ¿Va? Y tú lo abrazas y tú sientes la dureza de la persona y sientes que no recibe tu abrazo. Hasta sientes que te rechaza el abrazo. ¿Ya? En cambio, cuando abrazas a alguien que te contesta el abrazo, mira, ven con eso. No digan que soy un aprovechado, pero sí. Cuando tú abrazas a alguien que te responde el abrazo, sientes el cariño y sientes la calidez. Pero cuando alguien te rechaza el abrazo, dices, se siente feo, ¿sí o no? Entonces imagina que Dios te quiere abrazar, Dios te quiere hablar, Dios te quiere escuchar, pero has endurecido tu corazón y como resultado tu espíritu está endurecido. Y entonces es ahí cuando dices, no siento que Dios esté conmigo, no siento que Dios me abrace, pero aquí el libro de Hebreos nos advierte, no endurezcan el corazón. Y luego dice en el versículo 10, por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se extravía y no han reconocido mis caminos. Dios se enoja con los de duro corazón. ¿Te das cuenta? ¿Te has imaginado, has pensado que Dios se enoja? Y luego todavía dice, su corazón se extravía.
¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos caminado diciendo, es que la verdad no sé qué hago aquí? Es que siento que no tengo rumbo, siento que no encajo en ningún lado, siento que lo que estoy haciendo no aprovecha para nada. Es más, ni me gusta lo que hago, no me gusta mi trabajo, no me gusta lo que vivo, no me gusta dónde vivo, no me gusta lo que soy, no me gusta la familia que tengo porque no les he podido dar lo que yo soñaba, etcétera, etcétera, etcétera. Tu corazón se extravía, amado, cuando lo endurecemos. Cuando nuestro espíritu se endurece y no podemos sintonizar con el Señor, nos extraviamos. Y entonces es cuando dices, no, pues ¿para qué voy a la congre? Si, no, me siento incómodo cuando voy a la congre. Te sientes incómodo, amado, porque estás extraviado. Te sientes incómodo porque cuando vienes aquí, el Señor te confronta y te dice, rompe ese corazón duro, conecta conmigo. Y como es algo que en ese momento no estás en sintonía, te incomodas y entonces empiezas así como que empiezas y te vas y te sientas hasta atrás y luego te empiezas a sentar más atrás y luego ya te quieres sentar allá en la calle y luego ya no vienes, ¿verdad? Y luego dices, híjole, llevo 3 semanas que no voy a la congre y nadie me ha llamado. Ni el pastor se ha acordado de mí, ni un WhatsApp me ha mandado. Bueno, ni un Messenger. Amado, no te tiene que hablar el pastor. Gracias a Dios porque tenemos unos pastores que verdaderamente aman a la gente, que verdaderamente se preocupan. Mira, amado, yo los he visto dolerse con la gente, los he visto llorar con ustedes, con la gente. Bueno, hasta yo he llorado, ¿verdad? ¿Pero a qué me refiero? Gracias a Dios que tenemos unos pastores paternales, pero no son ellos los que te tienen que llamar. No son a ellos a los que tienes que buscar. Sí puedes buscarlo y luego vienes y lo buscas y dices, ay, no me gustó lo que me dijo el pastor, ¿verdad? Porque el pastor no te va a decir lo que quieres oír, el pastor te va a decir lo que necesitas escuchar. ¿Sí? Entonces, dejas de congregarte y tu corazón extraviado termina totalmente, di conmigo, perdido. Totalmente perdido, perdido, perdido. Porque no eres capaz, con un corazón extraviado, amado, no somos capaces de reconocer lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Versículo 12 dice, por lo tanto, cuídense, hermanos. ¿Por lo tanto qué? Voltea con el que tienes al lado y dile, cuídate. Cuídate. Y no sean incrédulos, ni tengan un corazón perverso que los esté apartando del Dios vivo. Ya no nada más es un corazón duro. Ya no nada más es un corazón incrédulo. Ya es un corazón perverso. Dale un codazo al de un lado y dile, pon atención. Fíjate bien cómo es el proceso. Corazón duro, incredulidad, extravío, perversidad. ¿Te das cuenta de lo difícil o de lo importante que es observar el corazón? La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando tú y yo vemos ese versículo, lo leemos muy románticamente y decimos, sí, de él mana la vida. Y es verdad, de él mana la vida, pero va mucho más allá, es mucho más profundo, porque recuerden que necesitamos aprender a caminar. Hemos venido siendo enseñados durante todo este mes acerca del reino, y es más meses atrás, acerca del reino, y luego tú dices, ¿por qué no puedo entender lo del reino? ¿Por qué no puedo abrazar y empezar a ver cosas sobrenaturales? Porque tu corazón está extraviado, porque lo has endurecido, y porque ya estás pisando terrenos de incredulidad y terrenos de perversidad en tu corazón. Y entonces ahí es cuando dices, ay, pues ahí en esa congre a nadie le importa, pues nadie me habla. Tu actitud cambia, viene la arrogancia y la dureza en tu espíritu y en tu corazón y dices, ahí a nadie le importo.
Y si alguien te habla como ya estás endurecido, no, yo estoy bien, estoy muy bien. Sí, yo estoy muy bien. Yo oro todos los días. Leo la Biblia todos los días. Pero amado, dice la Biblia que solo el Señor es capaz de discernir las intenciones del corazón. Del corazón. Y entonces es cuando nos cuesta trabajo reconocer y decir, sí, gracias por tu llamada, no sabes cuánto lo necesitaba, estoy pasando por una situación difícil, me siento lejos de Dios, siento que Dios no me oye, me está pasando una situación complicada. ¿Por qué? Porque ya hay dureza en el corazón. Y el versículo 13 dice, exhórtense todos los días mientras les quede tiempo para que ninguno se endurezca contra Dios. Quiero repetirte el proceso, amado. Dureza de corazón, dureza de espíritu, extravío, incredulidad, perversidad. Y después, dureza contra Dios. Ya no nada más dices, no, pues ese pastor no. Voy a buscar otra iglesia, voy a buscar otra congre. Sino dices, no, ya Dios no es lo que yo pensaba, no, eso de ser cristiano no es lo que yo creía. No, ahí nada más te dicen cosas que para que tú ahí te reúnas y no. Y mira, amado, de congregación te puedes cambiar. Pero de Dios puedes cambiar, buscar otra. Ay, voy a buscar otro Dios. ¿No? Mira, lo puedes encontrar. La Biblia enseña que hay dioses falsos. Y lo puedes encontrar. Pero si tu vida estaba mal hasta ahorita, con un Dios falso, ¿sí? Acuérdense que el enemigo es el imitador. El enemigo es capaz de imitar y puede imitar hasta milagros, puede imitar. Hasta milagros puede imitar. Y tú puedes decir, ay, aquí sí me está funcionando. Ya tengo ahí mi nueva figurita. De una calaquita o de lo que tú quieras. Y esta sí me cumple. Esta sí me hace caso. Con esta sí me va bien. Sí, pero yo quiero ver al final de tus días, ¿a dónde vamos a parar? ¿O a dónde vas a ir a parar? ¿Ok? Entonces, amado, todo esto termina en que tú y yo nos enemistamos con Dios. Todo por una antillave que le diste lugar. Tienes el poder de la oración, que es la llave más poderosa. Pero entonces algo golpea tu corazón, algo golpea tu vida, una situación te golpea y entonces la antillave entra y tú le das lugar a la dureza. ¿Le das lugar a qué? A la dureza de corazón. Y cuando ya le diste lugar a la dureza de corazón, es el primer paso para que tu vida cristiana empiece a irse en picada. En picada. Dice el versículo, me regreso al versículo 13, exhórtense todos los días mientras les quede tiempo. Di conmigo tiempo. Amado, tiempo es lo único que ya casi no nos queda. Tiempo es lo que ya casi no nos queda. Yo no quiero ser fatalista, yo llevo escuchando que Cristo va a venir desde que era niño y está bien, sí va a venir, te lo aseguro que va a venir. Yo no sé si mañana o en 15 días o en 20 años, yo no sé. Pero va a venir. Y las cosas cada vez se están poniendo más terribles. Ahora, no quiero ser fatalista, pero dice aquí, exhórtense. Exhórtense. Amistad, exhórtense. Amistad es una familia, lo hemos dicho muchas veces. Somos parte de una familia. Y una familia se conoce. Una familia se conoce. Entonces yo veo un día que no viene mi gran amigo Iván. Y digo, pues no vino. En lugar de exhortarlo. Amigo, ¿cómo estás? No te vi hoy. Y mira que me estoy hablando a mí mismo. No te vi hoy en la reunión, ¿todo bien? Sí, todo bien, es que se volvió a morir mi gato y tuve que Bueno, ni gatos tienes, ¿verdad? Bueno. ¿Pero a qué me refiero? Exhortémonos. Exhortémonos. Exhortarnos es amarnos. Exhortarnos en amor. Hay caras hoy que me da mucho gusto ver aquí, que hace tiempo no veía.
Pero exhortémonos en el grupo de jóvenes. Oye, es que fulano no vino hoy. Oye, ¿qué tal si todos le mandan un mensaje? Te extrañamos. Eso es exhortar. No lo vas a forzar, ¿verdad? No le vas a decir, ay, pecador, ¿por qué no viniste? Te vas a ir al infierno. No, no le vas a decir eso. Dice, exhórtalo, no desanímalo. ¿Verdad? Exhortar es animar. Oye, te extrañamos, la reunión hoy se puso bien padre. No te la pierdas la próxima semana. Es más, ¿quieres que pase por ti a tu casa? Cositas de esas. Exhortémonos. Mientras dure ese hoy, estás en la Nueva Versión Internacional, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado. Ya salió el peine, como decía mi abuelita. Amado, el corazón no se endurece, nada más porque sí. Así de, ay, ya se me endureció el corazón. No. Por el pecado, por el engaño del pecado. El pecado nos engaña. Dijimos que el enemigo es el padre de mentira y él imita todo. Y tú y yo podemos ser engañados fácilmente. ¿Podemos ser qué? Engañados fácilmente y caemos en un pecado. Y cuando caes en ese pecado, dices, no, que nadie se dé cuenta. Que nadie se dé cuenta. Y empiezas a endurecer tu corazón. Y la antillave empieza a funcionar y empieza a trabajar. Y entonces tu vida se empieza a alejar y se empieza a enfriar. Versículo 14. Pues hemos llegado a tener parte con Cristo si somos fieles hasta el fin, tal como confiamos en Cristo al principio. Tú y yo llegamos a los pies de Jesús, hacemos nuestra oración de fe, lo aceptamos en nuestro corazón como Salvador y nuestra vida cambia. Pero al cabo de nuestro tiempo caminando con Jesús y caminando, pasan muchas cosas en nuestra vida, porque la vida cristiana no es una vida color de rosa, como muchos vienen hoy de rosa, muchas vienen hoy de rosa, ¿verdad? Quien te haya dicho, no, conviértete al cristianismo y tu vida va a ser increíble. Quiero decirte, te mintió y no. Porque en verdad es increíble caminar con Jesús. Pero eso no significa que no vas a tener dificultades. Eso no significa que no vas a tener problemas. Eso no significa que no vas a tener cosas difíciles. Sí las vas a tener, pero tienes a tu lado a aquel que todo lo puede. Pero tienes a tu lado al Dios Todopoderoso. Pero tienes a tu lado a aquel que venció en la cruz y que nos ha salvado. Dale un aplauso. Me encanta lo que dice el versículo 12. Por lo tanto, cuídense, hermanos. Cuídense, hermanos. Las familias consanguíneas, si tú tienes hermanos, pues otra vez es intrínseco que lo cuidas o que se cuidan entre ellos, ¿sí o no? ¿verdad? Aunque te la hayas llevado de perro con tu hermano, si algo pasa, tú corres y cuidas a tus hermanos, a tu hermano. Ahora, amados, esta es una familia donde somos hermanos por elección. Tú elegiste aceptar a Jesús, tú decidiste aceptar a Jesús. Y Dios te trajo amistad cristiana y lo decidiste aquí, y aquí es tu casa, y esta es tu familia por elección. Por eso dice, cuídense, hermanos. Ahora, no, pues si mi otro amigo va a otra congre, entonces él no me preocupa. No, o sea, somos un pueblo y somos un cuerpo. Pero la familia con la que más convivimos del cuerpo de Cristo, pues es esta, ¿verdad? Entonces me encanta porque dice, cuídense, cuídense. Regreso al versículo 14, pues hemos llegado a tener parte con Cristo si somos fieles hasta el fin, como confiamos en Él al principio. Versículo 15, como acabamos de decir, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión. Ah, ya salió otra situación. No nada más es el pecado, sino también me va a llevar a rebelión. Ah. Y amado, la rebelión puede ser tan sutil que tú y yo no nos damos cuenta que estamos siendo rebeldes. La rebelión no nada más es esa de, levántense en armas y no. Tú te rebelas cuando alguien te dice, alguien que tiene autoridad en tu vida, los hijos, por ejemplo, tus padres,
tu trabajo tu jefe, o vienes a pedirle un consejo al pastor y no te gusta el consejo, y tú dices, ay, no, yo no le voy a hacer caso. Algo tan sutil como es, ya es rebelión. Y la rebelión, si tú te vas al original de la palabra rebelión, es igual a hechicería. Y ahí, amado, ya estás pisando terrenos que nadie debería pisar, que nadie deberíamos pisar. Entonces, pero todo empieza con un corazón duro. ¿Todo empieza con qué? Con un corazón duro que después se hace incrédulo, que después se hace perverso, que después se vuelve contra Dios, que después te das cuenta que todo ha sido a causa de un pecado que le has permitido la entrada a tu vida, y que después, cuando la palabra de Dios o aquí en la congre, la palabra te confronta, porque a veces dices, híjole, al que está hablando ahí parece que le platicaron lo que yo estaba, pues ¿quién crees que fue? Y entonces te das cuenta que todo fue por un pecado. Pero como ya estás bien metido en esa dinámica, dices, no, ¿cómo voy a reconocer eso? ¿Cómo voy a venir delante del pastor a decirle, amado, no necesitas ni venir delante del pastor? Dice la Biblia, ve a tu aposento alto y ahí en lo privado, Padre, perdóname, porque de verdad hice esto. Adulteré, mentí, forniqué, robé, no sé, me drogué. Algo tan simple como decir mentiras o algo tan tremendo como usar drogas o como fornicar. ¿Me explico? Y te arrepientes, y ya que te arrepentiste, entonces sí, vienes con el pastor y le dices, Señor pastor, ya pasó esto, vine delante de Dios, por favor ayúdenme. Porque para eso están aquí. Para eso están aquí. Entonces lo importante es oír su voz, oír la voz del Espíritu Santo. Oír la voz del Espíritu Santo. Y cuando tú y yo oímos la voz del Espíritu Santo y nuestro corazón, tradúzcase nuestro espíritu, está en condiciones sanas, por decirlo de alguna manera, entonces es cuando tú recibes, entiendes, sientes el abrazo de Dios, escuchas la voz de Dios. A lo mejor no de manera audible, a lo mejor sí, yo no lo sé, pero abres tu Biblia y entiendes todo lo que estás leyendo y dices, wow, yo no había entendido esto y ahora la palabra se me está revelando de una manera que yo no imaginaba. La Biblia menciona muchísimas veces no endurecer el corazón. No endurecer el corazón. Ahora fíjate bien lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 18. Una vez que todo esto ha sucedido, entonces hay algo que viene sobre nuestra vida. Efesios capítulo 4, versículo 18, por favor. Dice, fíjate bien, teniendo el entendimiento entenebrecido. Todo esto que con la antillave empieza a suceder, tú le das lugar con la antillave solamente con endurecer tu corazón y empieza a caminar todo ese proceso. Y llega el momento en el que tu entendimiento ya está entenebrecido. Creo que no lo tengo que explicar, ¿verdad? El entendimiento entenebrecido no ve absolutamente nada. No entiende absolutamente nada. Y luego dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Te das cuenta qué importante es mantener nuestro corazón bien? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guárdalo de las heridas, guárdalo de las malas compañías, guárdalo de los malos pensamientos, guárdalo del pecado. Guárdalo, 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 guárdalo. Guarda tu corazón. Romanos 2, versículo 5. Un entendimiento entenebrecido se pone así. Mas por causa de tu terquedad. ¿Mas por causa de qué? O la dureza de tu corazón. Y entonces te pones terco y terco y terco y terco.
Y tú dices, no, yo estoy bien. Oye, pero mira, estoy viendo que te vas a... No, yo estoy bien. Yo estoy bien. Y viene otra persona y te dice, oye, es que estoy viendo que te vas a hundir, te vas a hundir, te vas a hundir. Y tú, no, yo estoy bien. Un corazón terco, un corazón duro, no se arrepiente fácilmente. La clave para romper, o alguna de las claves para romper ese corazón duro, es el arrepentimiento. Proverbios capítulo 28, versículo 12, Proverbios 28, 14, dice, y aquí empezamos a encontrar la antillave de la antillave. ¿La qué? La antillave de la antillave. Porque no quiere decir que con esa te vas a quedar y ya no la puedes cambiar. No, sí. Existe la antillave de la antillave. Porque acuérdense, para toda tesis hay una antitesis. Para toda llave hay una contrallave. Y para una contrallave existe una llave. Entonces dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá del mal. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Aquí empieza el proceso para deshacer el proceso de la antillave. Lo primero, amados, que tú y yo tenemos que tener temor a Dios, temor de Dios, saber que Dios es lo primero, saber que Dios es todopoderoso y que no endurezcamos más el corazón porque caeremos en el mal. Te quiero dar 7 indicativos, 7 alertas para que tú puedas hacer un autoanálisis de saber si tu vida cristiana está siendo con un corazón duro. Si tú tienes alguno de estos 7, o yo, porque empiezo por mí, tenemos alguno de estos 7, entonces ya sabemos por dónde podemos empezar a trabajar para romper esta dinámica en nuestra vida. Un cristiano tibio, amado, porque todo esto nos lleva a caer en tibieza. Y todos sabemos lo que Dios hace con los tibios, ¿cierto? Dice en el libro de Apocalipsis, por cuanto conozco tus obras y fuiste tibio y no frío ni caliente, de mi boca te vomitaré. Y a veces tú y yo vivimos un cristianismo tibio. Y lo peor del asunto es que ni cuenta nos damos, porque estamos bien acomodados, porque estamos bien cómodos con lo que estamos haciendo. Entonces, un cristiano tibio, amado, es aquel que incluso viene a la congre, puede profesar una fe, pero no tiene un celo y una devoción genuina con el Señor. Número 1, un cristiano tibio o un cristiano de duro corazón tiene una vida de oración inconstante. Punto número 1, una vida de oración inconstante. Analicemos, no estamos señalando a nadie, son solamente indicativos que nos pueden ayudar a romper con este patrón en nuestra vida. Oras a veces sí, a veces no. Como decía yo al principio, a veces, híjole, dijo, no he orado el día de hoy. Pero no se trata de decir no he orado el día de hoy. Se trata de orar, como nos enseñaban, en todo tiempo. En todo tiempo. Una ocasión, yo vi una entrevista que le hicieron al doctor Pardillo en la televisión. Y estaban debatiendo acerca del cristianismo y las religiones. Y estaba ahí el doctor Pardillo. Y el entrevistador con mucho mal colmillo le pregunta, ¿y usted cuánto tiempo ora, doctor? ¿Verdad? Y el doctor dijo con mucha sabiduría, todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, ahora mismo estoy orando aquí. ¿Verdad? Pero si tú y yo tenemos una vida inconstante de oración, es una luz de alerta. Número 2, descuido en el estudio de la palabra. Otra alerta. Tienes tu Biblia ahí en tu casa y nada más la abres el domingo cuando vienes aquí. Alerta. Alerta. Uy, ya sabes que todo le pega al que primero está hablando, ¿no? Alerta. Número 3. Prioridades del mundo antes que tus prioridades con Cristo. No, es que es más importante irme acá a tal cosa.
aquella otra cosa. No, es que si tus prioridades del mundo están encima de tus prioridades de tu vida cristiana, alerta. Número 4, falta de compasión y amor por los demás. Puedes ver la necesidad en alguien y se lo merece. ¿Para qué es flojo? ¿Por qué no estudia? Etcétera, etcétera. Entonces, vamos en la 4. Número 1 dijimos, vida de oración inconstante. Repita conmigo, vida de oración inconstante. Número 2, descuido en el estudio de la palabra. Número 3, prioridades del mundo. Número 4, falta de compasión y amor por los demás. Número 5, falta de convicción de pecado. Y aquí me quiero explicar. Tal vez algunos entendamos lo que significa la expresión convicción de pecado y tal vez algunos no. La convicción de pecado, amado, es eso que te ayuda a no pecar. Es tan grande tu convicción de hacer lo bueno que cuando viene algo malo tú dices, y te golpea y dices, no, esto no está bien. Convicción. Creo que todos entendemos que es convicción, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes falta de convicción de pecado y toleras algunas cosas, toleras unos pecadillos por ahí, eso es falta de convicción de pecado. Número 6, miedo a vivir abiertamente tu fe. No, es que no sepan que soy cristiano. No, que nadie sepa. Yo no soy de la secreta, pero sí soy de la discreta. No, que no se note que soy cristiano. Si tú tienes miedo de vivir tu fe abiertamente, alerta, alerta. Y número 7, falta de fruto espiritual en tu vida. Este sí está, háganle así, este sí está duro. Falta de fruto espiritual en tu vida. Oye, pero ¿cómo que falta de fruto espiritual? Bien fácil. ¿Cuáles son los frutos? Amor, paz, paciencia, gozo, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Tú tienes que reflejar, tú y yo tenemos que reflejar algún fruto. De los 9. Sí son 9, ¿verdad? No me haya yo inventado ahorita uno. De los 9 frutos, alguno se tiene que reflejar en tu vida. Si se reflejan los 9, no, pues ya casi estás allá con Enoc y con Elías y con Dios, así arrebatado, ¿no? No vas a ver la muerte. Porque es bien difícil, pero no es imposible. Pero al menos uno. ¿Sabes qué? Yo me doy cuenta que uno de mis frutos, por ejemplo, es la bondad. Bueno, pues en ese voy a trabajar. Pero sé que existe la paciencia y sé que soy muy impaciente, en ese voy a trabajar. ¿Cómo voy a trabajar en la paciencia? No, pues me voy a ir a parar afuera de un kinder y que todos los niños me estén gritando. Y yo para paciencia. No se trata de eso, pero se trata de que sepas que puedes echar mano de los frutos, ¿sí? Y romper el corazón duro. Ahora escúchame, amado. Un corazón duro no tiene que ser 100% duro. No tienes que esperarte a decir, no, es que mi corazón ya está hecho de piedra. No, yo nomás lo tengo tantito duro. No, yo nomás el ventrículo derecho, un poquito duro. No. Basta con un poquitito de dureza para que tu corazón empiece a perderse y a extraviarse. ¿Basta con qué? Con un poquito. Voltea con el de un lado y dile, con un poquito. Basta con un poquitito de dureza para que tu corazón empiece a ser engañado, para que tu corazón empiece a ser extraviado, para que tu corazón empiece a entrar en arrogancia, para que tu corazón empiece a extraviarse, para que tu corazón empiece a irse contra Dios. El llamado en esta tarde no es a decir, ¿cuántos reconocen que tienen el corazón duro? Y todos digan, pues yo no, porque no lo tengo totalmente duro. No, basta con un poquitito de dureza.
¿Cómo puedo ver la dureza en mi corazón? Cuando tu esposo falla y tú le reclamas. Cuando tus hijos tropiezan y tú, en lugar de levantarlo, lo hundes más. Cuando tu amigo te extiende la mano por ayuda y tú dices, no hombre, él me hizo, él en el pasado me hizo, no hombre, ahora que se las arregla él solo. Basta un poquitito de dureza para que nuestro corazón se empiece a extraviar. No necesitas pensar que tienes el corazón 100% endurecido. Basta con un poquitito, amado. Y lo dijo el Espíritu Santo, no lo digo yo. Lo dijo el Espíritu Santo. No endurezcan su corazón. Pero si escuchas la voz del Espíritu Santo, lo único que necesitamos es reconocer. Amado, la buena noticia es la siguiente. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Dice Ezequiel 11, versículos 19 y 20. Esta es la buena noticia. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Yo sea su Dios. La buena noticia, amado, es que lo único que tú y yo necesitamos hacer es decirle, Señor, quítame esta dureza. No vamos a juzgar aquí, o no vamos a tratar de entender si tu corazón está al 90, al 80, al 70, al 50, al 5% de dureza. No vamos a juzgar eso. Pero basta con un poquito para que todo empiece. Basta con un poquito para que todo empiece. Ay, es que mi esposa no me entiende. No sabe el esfuerzo que hago. No sabe los problemas que tengo. Ay, es que mi suegra. Ay, es que mi suegro. No el mío, el de ustedes. Es que mi vecino, es que mi hermano, es que mi primo, es que mi jefe. Es que yo mismo me rechazo y me autosaboteo. A lo mejor estás bien con tu esposa, a lo mejor estás bien con tu familia, a lo mejor estás bien en tu trabajo, pero tú mismo no terminas de aceptar, no terminas de entender que tú mismo te autojuzgas con dureza y eso endurece tu corazón. Me encanta este versículo porque dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo. Un corazón y un espíritu nuevo es como debemos de salir el día de hoy de este lugar, con un corazón nuevo, rejuvenecido, y un espíritu nuevo, limpio, en buen estado. No está diciendo, te voy a limpiar el corazón viejo. No está diciendo, voy a meter tu espíritu en Cloralex para que salga bien blanco. No. Te está diciendo, voy a darte un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Un corazón nuevo. Y luego dice, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos, o sea, a todos nosotros, por Dios.